¿Qué tal? Buenas noches, encantados de encontrarnos con ustedes. Es noche de casi de mesa de camilla y de brasero, de castañas, de peli, de pocos sustos, por mucho que estemos en Halloween, porque para sustos ya tenemos bastantes con el día a día. Una jornada, la de hoy, en que hemos conocido algunos datos verdaderamente estremecedores en lo que a la pobreza en nuestra provincia se refiere y en lo que a la desigualísima distribución de la riqueza. Es una jornada en la que también vamos a hablar de lo inevitable. Hemos tenido esa jura de la Constitución de la Princesa de Asturias y de lo inevitable también un día más de esas negociaciones de cara a la investidura que pudiera producirse la próxima semana y que hoy tienen esa imagen, esa fotografía del número 3 del Partido Socialista con Puigdemont en Bruselas. Para hablar de estos asuntos y de otros, pues vamos a comenzar con nuestros contertulios de esta noche. Ali, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias, ¿qué tal? Luis, buenas noches. Enrique, buenas noches. Ignacio, bienvenido. Alicia, vamos a empezar contigo. ¿Qué te ha parecido el acto de jura de la princesa? Lo he visto un poco de refilón esta mañana porque claro, los que estábamos trabajando no podíamos seguirlo hacia el dedillo, pero en el desayuno sí un poquito. Y bueno, en lo estético y en lo desde el punto de vista del evento, pues me ha parecido bastante majestuoso. Ahí ya la he visto con una presencia y con una capacidad de mantener ese tipo, porque no nos olvidemos que es una niña con 18 años, y yo me acordaba que cuando yo tenía 18 años y me costaba casi hablar en público en clase para presentar un trabajo en la universidad, te ponías nerviosa, digo, pues madre mía, la tarea que tiene ella, ¿no? Y luego, por otro lado, ya dejando un poco lo estético, en lo profundo, pues me ha parecido un acto que nos recuerda a todos los españoles que nuestra hoja de ruta no es otra que la Constitución, ¿no? Y creo que ha sido como yo lo he percibido el rato que lo he estado viendo, como una puesta en valor de decir, esta es nuestra Carta Magna, esta es nuestra hoja de ruta, y partiendo de ella, a pesar de todas las vicisitudes y movimientos y revuelos que tengamos, pero si no la perdemos de vista, seguiremos avanzando seguramente. Un acto que no es de la Casa Real, es un acto del Congreso y del Senado. Luis. Sí, bueno, lo de solemne es que yo creo que va de suyo, ¿no? O sea, si era precisamente Leonor la que estaba prestando ese juramento, pero yo creo que si miramos los problemas que tenía la corona con el emérito y un poco el descrédito que estaba teniendo en los últimos tiempos, Felipe yo creo que era un buen exponente de lo que es un buen monarca, porque yo creo que lo está haciendo bastante bien, y sin embargo pues yo creo que donde se la jugaban era en el siguiente paso, ¿no? O sea, dependiendo de quién hubiese sido la persona encargada a partir de ahí de continuar con esa monarquía, pues podía haberse visto con más o menos problemas, ¿no? Y yo creo que Leonor hasta ahora lo está haciendo de libro, lo está haciendo impecable, ¿no? O sea, lo está haciendo con mucha presencia, lo está haciendo con mucha tranquilidad, con mucho saber estar en cada momento, en cada rol que le está tocando desempeñar, y yo creo que eso da confianza y da seguridad, ¿no? Y el hecho también de que vaya a ser una reina, pues yo creo que también era algo bonito para España y que bueno, que toca. Por tanto, yo creo que después de los problemas con el emérito, Felipe, o sea, lo estaba haciendo bien, pero no era suficiente para recuperar la confianza en la monarquía, y yo creo que esta mujer sí puede serlo. Enrique. Bueno, el acto ha sido un acto desde el punto de vista organizativo impecable. Tienen experiencia y tienen rodaje para ello. Como tú dices, el acto es un acto del Parlamento y del Senado. Y yo quisiera hacer referencia al contenido del discurso de Armengol, que desde mi punto de vista creo que ha sido impresionante, porque ha dicho lo que tenía que decir. Y muy bien dicho, por cierto. Le ha faltado un poquito de vigor a la hora de los vivas, que parece que no, pero siempre es un broche, y parecía que lo estaba susurrando. Pero el contenido del discurso, en mi opinión, ha sido impecable, porque ha dicho todo lo que tenía que decir desde la perspectiva de un socialista. Ignacio. Pues bien, yo he visto también pinceladas, algunas imágenes. Creo que es que tenéis que jubilaros. Claro, hay dos dimensiones. Una, la que es la del
lo que significa el acto hoy, ¿no? Es lo simbólico de hoy, y además en esto yo creo que la monarquía y la Iglesia tienen mucha experiencia en estas cosas protocolarias, llevan muchos siglos existiendo y lo han medido bien, pero luego habrá una dimensión más profunda de las que hablaba Alicia, ¿no? De qué proyecta la nueva monarquía que tiene que sacudirse, como decía Luis, el tema del emérito. Yo, que no soy ideológicamente favorable a la monarquía, pero la respeto mucho más que algunos de los monárquicos, como hemos visto en las últimas semanas, que llamaban al rey felpudo y otras zarandeces. Yo creo que es muy importante que este paso se dé así, y hemos tenido una gran suerte de no tener el debate, porque las dos son hijas, y no tener una constitución que defenderla con todo lo que hay, pero que también merecería aquí un cambio y un retoque, porque si no, nos habríamos convertido hoy en un problema, ¿no? Bueno, habrán escuchado ustedes todas las valoraciones posibles, el estilismo, el protocolo, etcétera, 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 con lo cual nosotros lo vamos a dejar aquí y nos vamos a ir al otro gran asunto de las últimas horas a nivel nacional, antes de entrar en las cosas que tenemos más cercanas. Y el otro gran asunto está siendo esa fotografía que se daba prácticamente por descontada entre Puigdemont y el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, secretario de organización. Una fotografía que, aunque se daba por descontada, ha tenido un añadido que ha molestado a muchísima gente, incluso a muchísimos socialistas, y es que se haya realizado en una sala con un enorme mural de una urna en las que se votó en aquel referéndum catalán que tanto ha hecho que nos doliera la cabeza, llevada por una multitud por las calles, suponemos que de una ciudad catalana, parece Barcelona, pero como decimos, un mural enorme bajo el cual se sentaba Puigdemont, y al lado, no debajo, pero al lado, estaba Santos Cerdán. Luis. Bueno, yo creo que a estas alturas también ya de esta película tampoco debiera de sorprendernos tanto, ¿no? O sea, yo creo que hay una persona que recibe una visita y él es el que acomoda, digamos, el espacio en el que se van a reunir, ¿no? Yo también diría una cosa, o sea, prefiero que haya estado ese mural evidenciando lo que está dentro de Puigdemont y dentro de la gente de Junts, a que eso lo convierta en una reivindicación real para el futuro de España, ¿no? Por tanto, yo lo veo más como un desahogo, de decir, al final nos hemos reunido, al final hemos tenido que pactar, y al final yo estaba avalado porque el trabajo que yo estaba haciendo el día 1 era para buscar una Barcelona y una Cataluña diferente, ¿no? Yo no le daría más importancia, sé que eso va a dar mucho juego precisamente, y estaremos en la política al final de las formas más que en la política de las cosas, pero yo creo que era una foto que era necesaria para la normalización. O sea, lo dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, él, en el momento en el que se avanzase en la negociación, comenzaría a comunicarle a los españoles, o sea, los acuerdos, o sea, con luz y taquígrafos, y si no hay más luz y taquígrafos que irse a reunirse con Puigdemont, con el número 3 del partido, y el otro día en el Comité Federal, pues hablar abiertamente pues, de la concordia y del encuentro en Cataluña, que tiene que venir motivado por esa amnistía, pues me parece algo absolutamente normal, que repito, va a dar mucho juego en los medios de comunicación, pero que al final, bueno, pues es un poco lo que ha hecho la persona que recibía, el anfitrión, el que ha preparado, y no le daría más, más importancia al decorado, porque lo importante es lo que venga a partir de aquí, ¿no? Alicia. Bueno, yo estoy un poco sorprendida de lo bien medido, de lo estratégico que está siendo este procedimiento. Me parece digno de admiración, porque creo que está muy bien elegida la persona que se sentó ayer, muy bien elegido el día, y ya no sé si lo de la foto es algo que se ha escapado o que había que tragar de alguna manera con eso en algún momento y también se ha elegido que sea de esa forma, ¿no? Y por parte de Junts y de mostrar esa imagen, pues a mí simplemente me corrobora un poco el tipo de adversario, que entre comillas el contexto adversario, pero el tipo de personas con las que estás sentándote y negociando y con las que te tienes que entender, ¿no? Entonces, pues son personas que quizás yo, si fuera catalana, me pongo en ese lugar, catalana independentista, diría, de verdad, con lo profundo y con lo
trascendental que estamos viviendo en el momento, que ahora nos pongamos a sacar una foto de la urna como haciendo ahí para que todo se vaya ahí. Creo que el fondo y el contenido tiene mucho más potencia que esa imagen. Enrique. Si el decorado es simplemente un decorado y un gesto hacia su electorado, bueno, si es una forma de decir este es el camino que os vaya a comer, pues la foto representa un fuerte dolor de estómago y de cabeza. A mí me ha sentado muy mal. Ignacio. Bueno, ayer empezó la campaña de la vacuna para los que somos mayores de la gripe, yo que voy a viajar. Yo también tenía esta vacuna puesta y no me ha parecido especialmente, estaba dentro del guión, es lo que ellos han escogido. Hay que entender también que el paso que da adelante Junts también son renuncias, porque eso significa que ellos también renuncian a la unilateralidad, y desgraciadamente sale una imagen que no me va a gustar mucho, si no buscaría otra vez lo mismo, pero es una imagen que habrá que recordarles que se produjo estando gobernando los que ahora se van a poner las corazas y a llenar de gritos y alharacas. Es una imagen que correspondió a un periodo en el que se hizo un referéndum, una declaración de unilateralidad en la que gobernaba M. Rajoy. Enrique, por cerrar este asunto, esa foto, siempre se ha dicho, cuando se produzca una foto similar, la investidura está hecha. Vamos a verlo. Yo creo que está hecha. Luego enseñas tu camiseta. Pero conociendo... No me la he traído adrede, pero me he acordado. Yo... Hasta el rabo... ¿Qué? Hasta el rabo tostoro. Yo, teniendo en cuenta el tipo de personaje que es Puigdemont, hasta el rabo estaría atento. Porque es un personaje peculiar. Fíjate el adjetivo tan suave que estoy diciendo, peculiar. Podríamos decir otras muchas cosas sobre Puigdemont. En cualquier momento puede salir por los cerros de Úbeda. Pero, Ignacio, el PSOE ha medido los tiempos de una manera absolutamente pulcra. Está hablando ya de que podría haber debate de investidura la semana que viene. Me imagino que tiene que tener, no está hecha al 100%, porque al final los últimos flecos de las negociaciones siempre son los más complejos, pero parece que sí, ¿no? Hombre, como dice Alicia, todo da la impresión de que esto está organizado frente a la primera investidura en la que veíamos pasar el tiempo y no ocurría nada, y lo poco que ocurría era entre bambalinas y que luego ha aflorado de manera inesperada y no querida por parte de los protagonistas. Ahora pues se produce un calendario, una serie de acontecimientos que van uno detrás de otro, parece que bien engarzados, y que hay una voluntad de, con la mayoría que se puede constituir en el Parlamento, que sea una mayoría capaz de gobernar en los próximos 4 años en una línea parecida a la del gobierno de coalición que ha habido en los últimos 5 años, pues yo creo que últimos 4 años más el año de la moción de censura, yo creo que parece que todo conduce a eso, pero hay que tener en cuenta que hay muchos actores diferentes, a veces con intereses, si no en esto contradictorios, sí en próximos capítulos que vendrán de otras elecciones, y yo lo he interpretado un poco por mi conexión con el mundo en Cataluña. Mi primer contrato de trabajo fue en catalán, lo tengo a gala, ¿no? Con 16 años, ya como ayudante de cambrer, que decía el contrato. Y mantengo mucha relación. Yo creo que esto va más bien para intentar tapar una tercera posibilidad de opción electoral en Cataluña. En Cataluña hay, aparte de RC y Junts, hay otro grupo más ciudadano que no está contento por cómo van estas cuestiones, que se ha expresado con una participación muy escasa porque la movilización se ha reducido, pero se ha expresado en contra de
de la posibilidad de esos acuerdos, y yo creo que más bien lo que intenta Puigdemont es tapar esa posibilidad y que no surja en la sociedad catalana una tercera vía. Luis. Bueno, yo sinceramente, en primer lugar, cuando yo vi que se comunicaba muy poco públicamente vinculado a los pactos y lo que se estaba acordando, me parecía un buen síntoma, ¿no?, de que la cosa iría bien, porque si no alguien estaría interesado en empezar a mostrar algunas diferencias para justificar después pues un paso posterior, ¿no? Eso, por tanto, ha dado una serie de tranquilidad. Lo mismo que le ha dado el Comité Federal de este sábado, lo mismo que le ha dado la foto de ayer, lo mismo que le han dado cada una de las cosas que han ido sucediendo en todo momento con todos los partidos, o la presentación del programa con Sumar, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que riesgo grande de que no salga adelante la investidura, porque yo creo que va a salir, lo llevo manteniendo desde el principio, pero sí creo que pueden dar un poquito más de dolor de cabeza, y lo digo porque como estamos aquí por el sur y estamos un poco alejados del reino, ¿no? O sea, los 5 de Podemos pueden dar un poquito más de sobresalto de última hora en una presión por intentar, como sea, tener un ministerio para Irene Montero, etcétera, etcétera, y preveo que pueden dar algún susto un poquito más allá del que en este momento pueda dar Junts o pueda dar Esquerra, que son partidos que una vez que han cerrado un acuerdo y que una vez que es, y la foto de ayer también, digo la reunión no, la foto de ayer también evidencia de que tenía que haber un acuerdo, porque si no, no hubiera tenido que mostrar esa foto precisamente para los suyos, como decía Enrique. O sea, yo creo que va a haber investidura, pero que el arreoncito del susto final no va a venir por parte de estos grupos políticos que una vez que pactan suelen ser serios, porque llevan pactando, o sea, al final con el gobierno de España prácticamente toda su historia, la historia democrática en España, y sí preveo pues un pequeño arreón de los 5 de Podemos. Alicia. Yo también estoy segura de que la investidura va a salir adelante, y también me ha gustado mucho, como decía Luis, cómo se han ido midiendo los tiempos y cómo hasta el momento más idóneo y adecuado no ha sido ese discurso de Pedro Sánchez, que para mí fue impoluto, cómo habló con la claridad, reconociendo: sí, he cambiado de opinión, sí, las circunstancias son otras, sí hay que frenar a un gobierno de PP y Vox, y eso implica que afrontemos el reto de resolver y utilizar la vía de la amnistía para resolver el conflicto en Cataluña. Y lo habló de una manera tan clara y tan convencido y con esa seguridad en lo que está haciendo, que yo realmente me siento con una tranquilidad enorme de lo que está ocurriendo y de cómo se están definiendo las cosas, ¿no? Y por otro lado, muchas veces pienso, digo, si esto sale bien, que yo estoy segura que va a salir bien, y luego en las elecciones de Cataluña se reconfirma todo, puede ser una jugada política impresionante. Y como país vamos a alegrarnos, porque las políticas que se van a llevar a cabo en los próximos 4 años van a hacer que sigamos creciendo, pues como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Si no fuera por la investidura, si no fuera por la amnistía, si no fuera por la jura de la princesa, lo de la conferencia episcopal sería un escándalo de proporciones bíblicas, ya que estamos en ese negociado, ¿verdad? Hoy hemos escuchado a las 9 de la mañana una rueda de prensa de la conferencia episcopal, hablando de, ya saben ustedes, el informe del Defensor del Pueblo, que ha cifrado en más de 400 los casos datados de abusos por parte de la jerarquía o de los miembros de la Iglesia, con casos de pederastia, etcétera, etcétera, pero que 440.000 criaturas de este país han podido ser víctimas de esos abusos. La Conferencia Episcopal lo ha negado, como era lógico, pero es que además ha venido a decir que lo que hay que hacer es investigar a otras confesiones y a otros grupos. Y ha dicho que sí, que está de acuerdo en que se consigne una partida económica para resarcir esos daños, pero que la Iglesia no va a correr con ella, que la Iglesia va a participar, solamente que va a participar. Bueno, en esos 400.000 casos entendemos que la Iglesia no es que tenga que participar, es que si es la responsable subsidiaria, porque han sido miembros de su clero, etcétera, etcétera, los causantes de ese auténtico despropósito, pues tendría que ser ella. Luego, con nuestros impuestos no parece muy razonable que con los impuestos de alguien que ha sido agredido sexualmente se le pague una satisfacción a la víctima. Ignacio. Bueno, pues la verdad es que yo
creo que el informe que ha trabajado Gabilondo, un informe en el tiempo que ha tenido y con la escasa colaboración por parte de la mayor parte de la jerarquía de la Iglesia, es un informe contundente, revela más allá de lo que podíamos sospechar o de lo que se podía conocer de algunos casos aislados, la profundidad de esta situación, y no estoy de acuerdo con que tengamos que pagar todos los españoles eso. La Iglesia no es insolvente y bueno, y aparte de pagar desde el punto de vista económico, sí creo que hay que establecer responsabilidades y establecer unas normas y unas directrices para que eso no vuelva a ocurrir, que haya garantías para que eso no vuelva a ocurrir, porque siguen estando muchos hijos y en manos de gente con esa, que no ha sido capaz, que ha ocultado y que ha derivado esos problemas que pueden ocurrir en otros muchos lados, pero que una organización como la Iglesia tenía la obligación, en vez de tapar, de eliminar y de resolver de otra manera distinta a la que ha hecho durante tantos años y que ahora el informe ha puesto de manifiesto. Luis. Bueno, yo, si en primer lugar partimos de la base de que uno de los preceptos de la Iglesia, ¿no?, es el celibato, ¿no? O sea, este tipo de delito todavía debiera... Ya ha venido a menos, ya vemos sí, pero, curas que tienen novias... ¿no? Y que aparte sobre todo se habla abiertamente como si fuera algo absolutamente aceptado y normal, ¿no? Pero quiero decir que ha vivido siempre, ¿no?, con el dogma del celibato. Este tipo de delito, o sea, pasa como el dinero en los políticos, ¿no? Si un político se lleva dinero, debiera de tener una sanción un poquito mayor de otra persona que se dedique dignamente a esa profesión de robar, ¿no? Pero que además lo oculten permanentemente, que nos hayamos dado cuenta, no en España, sino en todo el mundo, de que ha sucedido en todas las partes y que los casos han sido permanentes y que siempre se ha intentado silenciar a las víctimas y que incluso los que han sido acusados y con pruebas han seguido ejerciendo sin ningún tipo de problema y como mucho lo han cambiado de parroquia, pues el ejemplo lo tenemos recientemente en Málaga, ¿no? O sea, que haya un cura que tenga novia reconocida, que sea interlocutora para hablar de sus relaciones de pareja también con dirigentes eclesiásticos y que les cuente lo que está haciendo su pareja porque ha accedido a vídeos y que utiliza drogas de violación para violar mujeres. Y al mismo tiempo lo único que hacen es dejarles seguir porque les hace falta más pruebas, porque si no, no podemos hacer nada, ¿no? Y ahora dices, bueno, pues venga, ese cura se equivocó, el que, digamos, tomó esa decisión, pero es que ese también sigue ejerciendo, y la Iglesia a ese también le tendría que haber cogido en este momento y haberlo echado, ¿no? Puesto de patitas en la calle, ¿no? Por lo tanto, da igual que sean 440, que sean 44.000, me da igual, pero me parece que es algo absolutamente grave, que está inundada toda la Iglesia absolutamente en todo el mundo, y que yo creo que o sea, si precisamente hemos hablado del rey emérito, o sea, que al final con una serie de supuestos y de casos, o sea, ha roto todo el prestigio que había ganado durante tantísimos años, pues no quiero decir la Iglesia Católica con esto, ¿no? Y sobre todo no veo una respuesta enérgica en la que se adopten medidas contundentes para demostrar que lo que ha pasado no va a salirle gratis a nadie que haya participado y que sobre todo no va a volver nunca a pasar, ¿no? El máximo responsable, se lo vamos a recordar siempre, cada vez que salga el caso de Málaga, del cura con su novia, etcétera, etcétera. El máximo responsable de la diócesis de Málaga, al margen de su obispo, es el arzobispo de Granada, porque Málaga pertenece a la provincia eclesiástica de Granada y la máxima autoridad eclesiástica es el arzobispo de Granada, que no ha dicho esta boca es mía en ese caso, ¿eh? Alicia. Bueno, a mí realmente este tipo de noticias me entristece muchísimo, es la emoción que más me genera, porque por un lado pienso en las cientos de miles de personas que asocian su parte espiritual o su fe, que ocupa gran parte de su vida y que condicionan su vida, en una estructura como puede ser la de la Iglesia Católica. Y están jugando con esas personas, porque claro, cuando se ven este tipo de situaciones o cuando se han empezado a visibilizar este tipo de situaciones, pues claro, la gente como que empieza a decir, oye, pero si yo voy a este sitio porque creo que estas personas pueden ayudarme o pueden darme calor en una situación crítica que yo estoy viviendo como ser humano, y ahora resulta que mira lo que se destapa. Entonces, creo que el daño que se está haciendo a la sociedad es brutal, ¿no? Luego me resulta curioso, más que lo económico incluso,
que en la conferencia episcopal ya no es que no utilice el espacio para pedir perdón, que es lo que le correspondería, porque ese es el mensaje que ellos comparten, ¿no? Sino que el resto de personas que conforman la Iglesia Católica, porque me consta que hay muchísimas personas, sacerdotes, monjas, personas que son seglares, que trabajan detrás de esa estructura y que hacen un trabajo diario excelente, ¿cómo no salen a la calle? No hay un revuelo. Yo sí recuerdo, creo recordar que el Papa Francisco sí en reiteradas ocasiones ha condenado y ha pedido perdón por todos los casos de pederastia que se han ido abriendo, ¿no? Pero claro, es una persona, toda una macroestructura. Y me resulta un poco extraño que tanta gente que hay detrás, que seguro que su imagen se está viendo totalmente destruida por esto, no salgan. ¿Qué pasa ahí? ¿No? A mí me resulta un poco decir, oye, ¿qué pasa? Si seguramente no, sois más. Pues que es una estructura absolutamente jerárquica y están absolutamente fuera. Pues entonces, a veces hay que romper la jerarquía. Y siendo jerárquica, el Papa parece que tiene un poquito, el Consejo de Administración lo tiene un poquito revuelto. Enrique. Consejo de Administración. Sí. Bueno, ya has visto, por aquello de que también es argentino, lo que ha dicho Milei del Papa. Lo peor, ha dicho de él, absolutamente lo peor. Y no es Milei, es la extrema derecha, sí, que ve... Mira tú qué curioso, pero bueno, te voy a contestar la pregunta. Iba a hablar del libro de tu amiga, el libro que ha sacado hablando de Vox. Ah, de Macarena. Macarena. Soy Macarena. Soy Macarena. Ahí estamos, gracias, señor. Bueno, con respecto a la pregunta, esta misma trabajo que ha hecho, yo creo que muy honestamente, Gabilondo, dentro de los límites que tenía el hombre, ¿no? Él es un buen hombre, un hombre además con método científico, de prestigio. Educado en colegio religioso, muy practicante. Efectivamente, o sea que es una persona que estaba muy bien elegida. La conferencia episcopal se ha escandalizado por los 400 y pico mil. Y ha dicho, no, poner el foco, aquí hay café para todos, no pongáis el foco solo en mí. Este mismo trabajo lo han hecho en Inglaterra y en Francia, y daba 300 y pico mil. 350.000 en Francia. Pero ellos no venían de una dictadura de 40 años, donde el clero tenía patente de corso. O sea que no hay que asustarse de que sean 400 y pico. Yo creo que está el cálculo muy bien hecho. Y desde luego lo que me parece infame, no solamente que diga que el foco hay que desenfocarlo de ellos, lo que me parece una caradura enorme es decir, y esto que lo pague Rita. Nosotros ya rescatamos, los ciudadanos ya rescatamos a la banca, ahora también vamos a rescatar a los curas. Me parece fuera de lugar. Eso es, en términos de ellos, inmoral. Abiertamente inmoral. En países donde ha habido una situación similar, como en Estados Unidos, ha habido diócesis multimillonarias, como la de Boston, la zona de mayor peso de la religión en Estados Unidos, que se han arruinado, pagando las indemnizaciones que han tenido que pagar a las víctimas. Y allí el Tesoro americano no ha puesto dinero en las indemnizaciones. Así que aviso para navegantes. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a quedar en casa.